amados hermanos, muy buenas noches. Hoy estamos en este momento de estudio bíblico de nuestra iglesia. Aquí está nuestra amada pastora. Dios le bendiga, pastora. Bendiciones y bendiciones a todos los hermanos, todos los amigos. Que Dios bendiga a nuestra familia también. Estamos contentos esta noche con continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Gloria a Dios, así es. Vamos a terminar con la iglesia de Tiatira, que quedó pendiente, y luego las tres que están en la del capítulo 3, ¿verdad? Pero vamos a iniciar orando. Así que acompáñenme todos y cierren sus ojos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias una vez más por este privilegio, hermoso privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Derrama, Señor, tu poder y tu unción en cada uno de tus hijos. Y que esta palabra, como una espada de dos filos, que corta hasta lo más profundo, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, haga el trabajo para el cual tú la mandaste, Señor. Nos convenza, nos haga entender los tiempos y nos haga entender lo que tenemos que hacer, Señor. Bendecimos a la pastora, Señor. Pasa un carbón encendido por su boca. Y que esta palabra que esta noche tú nos traes, Señor, nos redima y nos transforme un poco más, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ya se están conectando, hay un buen grupo. Amén. Creo que les cedo la palabra y podemos... Gloria. Voy a ir anotando preguntas, cualquier pregunta que tengan en comentarios, al final entonces la compartimos. Exacto, gloria a Dios. Hoy vamos a darle la terminación al capítulo 2 con la iglesia o el mensaje a la iglesia de Tiatira. Estudiamos, para dar un repasito, la iglesia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, que eso están en el capítulo 2. Y nos falta del capítulo 2 ya para finalizar con este capítulo. Vamos a ver esta noche la iglesia, el mensaje a la iglesia de Tiatira, que es la que nos falta para pasar entonces al capítulo 3 y terminar con las 7 iglesias. Tiatira significa actividad sacrificial. Representa para los sostenedores de nivel vertical histórico el error en que cayó la iglesia en este periodo, años 500 a 1500, al ignorar paulatinamente el hecho de que el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente para perdonar los pecados. Voy a dar un poquito para atrás. Al ignorar, ellos ignoraron que el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente para perdonar los pecados. Hebreos 10:12, pueden ir anotando su cita. Y convertir la cena del Señor en un sacrificio con altar y cata especial de sacerdotes. En cuanto a la ciudad misma, los siguientes detalles pueden resultar interesantes. Estaba situada a 65 kilómetros del suroeste de Pérgamo, entre los valles de Calco y del Hermo, y abierta a una fertilísima llanura, cosa rara en las ciudades antiguas que solían edificar en altura a fin de defenderse mejor del enemigo que pretendiese asaltarlas. Fue fundada por Seleuco I Nicamor, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, el cual Seleuco la pobló con los soldados de Alejandro Magno. Era célebre por su comercio, sus habitantes de lana y sus tintorerías. De allí era Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Cuántos recuerdan a Lidia, la que era vendedora de púrpura, que habla en Hechos 14, versículo 4? Convertida al Señor por el ministerio del apóstol Pablo. Había allí un templo erigido al dios Apolo, otro a Artemisa, la diana latina, como en Éfeso. No cabe duda de que esto fomentaba, además de la idolatría, de las supersticiones comunes a todo el imperio,
el ocultismo y el satanismo. La vida religiosa pagana se centraba en cultos y banquetes idolátricos. El que se mantenía fiel a Cristo en ese entonces arriesgaba su empleo, su prestigio, hasta su vida misma. A esta iglesia se le presenta a Cristo en primer lugar como el Hijo de Dios, único lugar del Apocalipsis en que se afirma de modo explícito la filiación divina de Jesús. Vemos en el versículo 18, dice, tiene los ojos como llama de fuego. Es una expresión que encontramos en el capítulo 1. Pastora, pastora, déjeme verificar que hay un problema de sonido. Quédeseme ahí. Disculpen, hermanos, déjeme verificar. Parece que ocurrió algo con el sonido. Denme un segundito. Y ahora, pastora, ¿me escucha bien? Yo te escucho. Perfecto, Yo te ahora escucho. sí. Parece que fue la página que la bloqueó. Deme un segundo para ponerla nuevamente. Dígame algo nuevamente, a ver si se escucha en el sistema. Hablo del versículo 19, donde es espléndida, se menciona muchas y grandes virtudes. Las obras excelentes por los motivos que la informaban. El amor, un amor activo, distintivo del verdadero discípulo de Cristo, bien ejercitado en obras de misericordias y beneficencia. La fe como fidelidad, lealtad constante al Señor, como fruto de una comunión íntima con el Señor. La paciencia, la capacidad de estar tranquilo o quieto en medio de la tempestad. Si la fidelidad es la fe en acción, la paciencia es la condición del carácter que resulta de ella, es la expresión de la lealtad. Vemos el versículo 20 de la iglesia de Tiatira, dice, tolera que esa mujer Jezabel, que dice profetiza, un pecado que prevalecía en la iglesia de Tiatira, era la tendencia a tolerar el pecado, la injusticia y la enseñanza contraria a la Biblia de parte de sus dirigentes. A cierta persona, Juan la llamaba Jezabel, nombre derivado de la Jezabel del Antiguo Testamento y que es sinónimo de idolatría y persecución. Es probable que algunos creyentes de Tiatira aceptaran a los falsos maestros porque decían hablar de parte de Dios y exhibían gran carisma, éxito e influencia.
Cristo condena ese pecado de tolerancia. Se debe rechazar a todo obrador que dé la impresión de que sus propias palabras sean más autorizadas que la revelación bíblica y que afirme que Dios acepta dentro de la iglesia a cualquiera que comete actos de inmoralidad y participa en los placeres mundanos. Con frecuencia, algunos de la iglesia toleran tales falsas enseñanzas por indiferencia, por amistad personal o temor a la confrontación o por el deseo de paz o armonía o ascenso personal o dinero o si no por estar bien con Dios o con el diablo. Porque usted ve que hay gente que no quiere corregir, que quiere estar bien con todo el mundo. Tenga cuidado que el Señor no tolera esto. Jezabel se trata de un nombre simbólico, ya que ningún judío habría puesto semejante nombre a una hija suya. Jezabel, hija del rey de Sidón, Edbal, ella fue que indujo a su marido acá a la idolatría, a la injusticia y a la corrupción. La que introdujo en Israel, oiga bien, el culto a Astarte, la Venus de Fenicia y Siria, a Baal y a otras deidades falsas. Lo hizo con carácter oficial y el apoyo del Estado, de aquel Estado heredado de David y típicamente teocrático. Su influencia era mucho más nefasta que la de Balaam, porque Balaam podía solamente aconsejar, mientras que ésta podía ordenar. Perseguidora de los profetas verdaderos, de los profetas cristianos. Ella se llamaba a sí misma profetisa. Con su doctrina extraviaba a los siervos de Dios. Vemos el versículo 21 y ustedes lo están dando. Yo le he dado tiempo que se arrepientan de su inmoralidad, pero no quieren arrepentirse. Vemos la infinita longanimidad y misericordia del Señor, que le sigue dando tiempo para que se arrepientan. La cosa era muy grave. La astucia muy sutil de Jezabel y sus seguidores olvidaban la distinción entre comunión y comunicación con los paganos, entre comprar o comer viandas sacrificadas a los ídolos y participar en los banquetes idolátricos. En vista de la impertinencia de Jezabel, la falsa profetisa de Tiatira, el Señor la amenaza en los versículos 22 y 23 con graves castigos. Vemos que en el versículo 22 dice, así que voy a postrarla en un lecho de dolor. El castigo puesto que esta pseudo profetisa incitaba a los creyentes de Tiatira a atenderse en el hecho de los banquetes idolátricos, según la costumbre de ese entonces. Sus seguidores tendrán gran tribulación semejante a la de ella, herida de muerte. Vemos en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás. Aquí Cristo le está hablando a los que habían en la iglesia, quienes se habían mantenido fieles a la palabra de Cristo y a sus normas de justicia. Dios afirma que lo conoce y promete que reinarán con él sobre las naciones. Versículo 25, retened hasta que venga la palabra de Cristo, hasta que yo venga. Y hasta el fin aclaran que sus mensajes, advertencias y promesas a las 7 iglesias se aplican también a todas las iglesias hasta el fin. El capítulo 3 continúan con las cartas dirigidas al ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Filadelfia y al ángel de la iglesia de la Odisea. Tenemos aquí la iglesia de Sardis. Ya saben que pasamos al capítulo 3. Esta ciudad está hoy en ruinas. ¿De quién estoy hablando? Sardis. Esta iglesia está hoy en ruinas.
Solo queda un pequeño pueblo llamado Sar. Fue capital del reino lidio, especialmente próspera bajo el reinado de Creso, 560 años después de Cristo. Fue tomada por Ciro el Grande en el año 549 a.C. Los ciudadanos de la misma la creían inexpugnable por estar construida sobre colinas cuyo lado caían perpendicularmente sobre la llanura. Y quiero que pongan atención, porque aquí hay algo muy importante, donde la ubicación le brindaba seguridad, confianza a ellos. O sea, estaban en una colina alta, sobre una llanura, pero ellos olvidaron de fortificar un punto débil, una pequeña quebrada que Ciro aprovechó para tomar la ciudad de noche y por sorpresa. Y eso llama la atención cuando hay personas que tienen ciertas grietas y se han descuidado de cerrarla. La carta Sardi es la más imprecatoria de todas, más aún que la dirigida a la Odisea. Aunque se mencionan unas pocas personas excelentes, lo que no ocurre en el caso de la Odisea. La iglesia de Sardi estaba espiritualmente muerta, ya que muy pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al evangelio. Por fuera, santo, parecía, bendito sea Dios, avivada y activa, y tenía fama de éxito y espiritualidad, pero Jesucristo la conocía por dentro, pues Él conoce nuestros corazones. Dios ve corazones. Qué terrible posibilidad de tener nombre, de que uno vive y creérselo, y también los demás creérselo. Aleluya. Y luego que el Señor te diga, tú estás muerto. Vemos en el versículo 2 y 3, donde comienza la exhortación: hazte vigilante, ponte en vela, despierta. Así como la ciudad había sido tomada por sorpresa en 2 ocasiones por no estar en vela, sus defensores, porque déjeme decirle, la iglesia, nosotros somos los defensores de la iglesia y tenemos que estar en vela. Así también la iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás por falta de vigilancia. Cristianos, amigos, tengamos cuidado. Estaba a punto de morir porque el Señor no ha hallado sus obras cumplidas. Vemos en el versículo 3 que trae a memoria como un recordatorio que oíste al recibir el mensaje de salvación con sus promesas, sus privilegios y también con exigencia de verdaderos discípulos. Todo lo tienes recibido, pero lo tienes frío, inactivo, agonizante. Como hoy día hemos recibido la salvación, hemos recibido las promesas, hemos recibido el verdadero discipulado, hemos recibido, pero muchos están fríos, muchos están inactivos y otros están agonizando espiritualmente. Si no te pones en vela, vendré como un ladrón. Si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá de improviso, de sorpresa, sin que pueda percatarse. Vemos en el versículo 4, tiene pocas personas en Sardis. A lo largo de la historia de la iglesia, siempre ha habido unos pocos, vamos a hablar, un remanente que no ha manchado su vestidura, aún en iglesia que haya miles de personas, pero hay siempre un remanente que no ha manchado su vestidura y que han procurado volver a la simplicidad y pureza de la devoción a Cristo. Dice, andarán conmigo, esto es tremendo, y vestido de blanco, limpio, blanqueados por la sangre del Cordero, y se han guardado y han sido obedientes a la palabra de Dios. No tienen un evangelio San yo, no le voy a decir bien qué es el evangelio San yo, porque ya yo creo que usted sabe lo que le estoy diciendo. Es claro aquí en el versículo 5 que será borrado
del libro de la vida. Vemos aquí que será borrado, quiere decir que hay alguien que ya fue inscrito en el libro de la vida, pero no te libra de que nos borren del libro de la vida, que el Señor nos guarde. El nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, pero más tarde se haya negado a perseverar en la fe, que se haya negado a vencer, que se haya negado a obedecer, será borrado el nombre del libro de la vida. Del versículo 7 al versículo 13, comienza aquí el mensaje en Filadelfia. Y como en las demás cartas, damos primero algunos detalles descriptivos de esta ciudad. Filadelfia fue fundada por Átalo II, rey de Pérgamo, cuya lealtad a su hermano Eumenes le ganó el epíteto de Filadelfo, que en griego significa amigo del hermano. Eumenes dio a la ciudad el nombre de Filadelfia, y a esto es afecto fraternal. La ciudad fue destruida por el terremoto que destruyó también a la iglesia de Sardis. En la persecución general, Trajano, año 111, 112 después de Cristo, unos 15 años después que se escribió el Apocalipsis, todas las iglesias, déjenme decirles, sufrieron mucho, excepto la de Filadelfia. Permaneció intacta, casi milagrosamente, cuando el naciente mohametismo exterminó prácticamente todas las iglesias de Asia Menor. Filadelfia era una iglesia fiel que guardó la palabra de Cristo y no le negó. Los creyentes habían soportado la oposición del mundo y habían resistido en adaptarse a las tendencias malas de otras iglesias, y todavía perseveraban en la fidelidad a Cristo y en la verdad del evangelio. Debido a su perseverancia fiel, Dios le promete librarlo de la hora de la prueba. Oiga bien, qué promesa. El Señor te voy a librar de la hora de la prueba. Y después vemos que el Señor se le presenta como el santo, el verdadero, el que no es mentiroso. Santo, alabado eres, el que posee la llave de David. Lo que él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. ¿Qué significa? Supremo poder y la suprema autoridad. Y vemos ahora en el versículo 8, viene la alabanza. Conozco tus obras. ¿Qué no conoce el Señor de nosotros? Cómo tú, con lo que tú sirves, lo que tú haces, con amor, bajo persecución, bajo prueba, tú permaneces fiel. Él conoce, dice, sé. Cuando Dios habla conozco, te está diciendo, sé tus obras. El Señor está muy bien enterado de todo lo que hace su iglesia, bueno o malo. La puerta abierta que nadie puede cerrar. Hay muchos expositores que tienen muchas interpretaciones. Yo escogí, significa una puerta. Puede ser que Dios te haya abierto una puerta que nadie te la puede cerrar. O sea, lo que Dios te dice, nadie te lo va a quitar. Pero lo primero que significa la puerta abierta, una puerta que Dios tenía preparada para la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. ¿Sabe qué? Una magnífica oportunidad para predicar el evangelio. Y esa es la primera puerta que Dios nos abre a nosotros. Porque muchos se sienten que tienen puerta abierta, porque están enriquecidos, porque le está yendo bien y no está predicando. Déjame decirte que la primera puerta que Dios abre es la de predicar el evangelio. Mire qué puerta más hermosa tenemos, el internet. Dígame, eso llegamos a las naciones, a los confines. Casi llegamos con el internet. Entonces, esa es la primera puerta que Dios te abre y me abre. Y luego continúa, aunque tiene poca fuerza, dice, pequeño poder, se refiere al poder material, puesto que era una iglesia pequeña en el número de sus miembros y pobre en recursos materiales. Pero oye, ¿cómo lo llama? El Señor rico en bienes espirituales
leales a Dios, fieles a su palabra por el poder del Espíritu Santo. Las riquezas que Dios ve en nosotros son espirituales. Dios es el dueño de todo lo material, pero Él quiere encontrar en cada uno de nosotros riquezas espirituales. Vemos en el versículo 9 la promesa que los falsos judíos no prevalecerán. Yo hice un pequeño resumen. Todo eso falso, todo eso que han dicho que son y no son, que te han hecho guerra, que te han creado persecución, que han hablado de tirar, vendrán y reconocerán que Dios está contigo, que Dios te ha amado como ama al pueblo, a su pueblo propio judío. Todo el que te ha hecho la guerra, todo el que ha hablado de ti, todo el que ha murmurado a tu espalda, va a tener que ver que Dios está contigo, que Él te ha amado. Alabado eres. Me voy ahora al versículo 10, la hora de la prueba. La promesa de guardar esta iglesia fiel, de guardar a los fieles de Filadelfia, de la hora de la prueba, es idéntica a la promesa de Pablo a los tesalonicenses, de que ellos se libraría de la ira venidera y se extiende a todos los fieles de Dios a través de las edades. Cuando vemos el versículo 11, dice, vengo pronto. La estrecha relación de este versículo con el versículo 10 indica que la venida de Cristo para llevarse a su iglesia de la tierra será el medio de liberación para ella, y que solo los fieles de las iglesias que se mantengan fieles, mantenerse fieles a Cristo y a su palabra, escaparán de la hora de la prueba y de la tribulación, porque hay tribulación y gran tribulación. Vemos el versículo 12, al que venciere. Esta promesa está llena de significado. Le promete a la iglesia de Filadelfia ser columna inconmovible sin que haya terremoto que la pueda destruir. Cuando somos fieles a Dios, nadie nos puede destruir. Dice que el enemigo viene por un camino, ¿no? Y por 7 tendrán que huir delante de nosotros. Santo, porque nadie puede destruir a un fiel. Tampoco existe fuerza humana que pueda arrojarla del templo de Dios, pues el Señor le asegura y ya no saldrá jamás de allí. Ay, santo. Vemos en el versículo 13 que en su éxtasis Juan había visto la nueva Jerusalén bajando del cielo con los que están donde escrito, registrado en el libro de la vida. Al que venza, con los vencedores, con los que no le hayan borrado su nombre del libro de la vida. Dice, al que venza, disfrutará de todos los privilegios. Alabado eres. Si usted cree que usted es privilegiado, esto es pequeña cosa para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tiene cosas que nosotros no hemos visto. Dios tiene cosas que nosotros no hemos oído. Son cosas grandes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y el mensaje termina con el llamamiento común. Quien tenga oído, quien tenga oídos, que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Guardemos su palabra y no neguemos su nombre. Que Él nos ayude a ser tan leales como era este grupo de creyentes. Eran pequeños, tal vez débiles para la gente, débiles porque eran muy pequeños, porque el tener una iglesia de 5,000 delante de Dios no te dice que es un grupo fuerte ni que es un grupo espiritual. La espiritualidad no consiste en cantidad, sino en calidad espiritual. Era un grupo muy valioso y poderoso en el espíritu del Hijo de Dios. Vemos ahora que el versículo 14 al 22 comienza aquí la 7ª y última carta de la iglesia de Asia Menor. Es la más interesante y pintoresca de toda ella. Va dirigida a la iglesia en la Odisea.
fue fundada por Antíoco II, 261 a 246 antes de Cristo, quien le puso el nombre de su esposa, la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. Ella le recompensó más tarde envenenándole. Desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo, sacudida por constantes terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era. La iglesia fue fundada probablemente por Epafras de Colosa. La Odisea fue destruida por completo en el año 1042 por el guerrero asiático Lemur. La severidad de la carta, en la que todos son reproches, sin alabanza alguna, ni honrosas excepciones, va sin embargo mezclada con fina ironía y delicada ternura. Con 3 capítulos se presenta el Señor, con 3 títulos, perdón. Aquí el Señor tiene 3 títulos y se le presenta el amén, que significa que Cristo es aquel a quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. Uno de los títulos aquí. El testigo fiel y veraz significa alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. El Señor se presenta como el principio de la creación y quiero que pongan atención. Esto requiere un análisis especial por cuanto los llamados testigos de Jehová hallan aquí uno de sus argumentos contra la deidad del Salvador, como si la frase significa, hace que Cristo es el primero de los seres creados, o sea, como si esta frase significara y hace que Cristo sea el primero de los seres creados por Dios. Y ustedes saben que Cristo es Dios. Sabemos que los primeros seres creados fueron Adán y luego Eva. Aquí vemos nada que alabar a la iglesia, solo reprensión. Conozco, sé tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese lo uno o lo otro. En esta tibieza no se expresa una condición mediocre, sino malísima. En el versículo 15 al 16 dice tibio y no frío ni caliente. Esto describe la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia es la que se acomoda al mundo. Un cristiano tibio es el que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que rodea. ¿Qué es lo que yo te dejo esa reflexión en tu corazón? Me estoy acomodando, estoy acomodado al mundo. Y esto se asemeja a la sociedad que rodea. Tú profesas que sigue el ejemplo de Cristo, pero en realidad, le dice el Señor, eres miserable y digna de compasión. Cristo advierte con severidad a la iglesia respecto al juicio que se emitirá contra la tibieza espiritual. Cristo invita sinceramente a la iglesia a que se arrepienta y sea restaurada. ¿A qué que Cristo lo está invitando? A que se arrepienta y sea restaurada. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él se acercará cuando se arrepienta a ella para bendecirla por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios, yo veo al Señor en una posición de fe, en una posición de justicia, en una posición de revelación, en una posición de comunión, esperando con los brazos abiertos a aquellos que están tibios, a aquellos que están fríos o los que están muertos. Yo digo que están muertos. Pueden recobrar vida en el nombre poderoso de Jesús. En medio de una época de tibieza en la iglesia, permanece válida la promesa de Cristo para las iglesias vencedoras. Él se acercará a ella para bendecirla en el poder del Espíritu,
abriendo una puerta que nadie puede cerrar, de manera que puedan glorificar su nombre y proclamar el evangelio eterno. ¿En qué se fundaba el engreimiento de los cristianos de la Odisea? El propio Señor le expresa en el versículo 17, pues dice que eres rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Al disfrutar de su opulencia material y de sus comodidades, se creían especialmente bendecidos por Dios en la prosperidad de su negocio, en la prosperidad de su empleo, etcétera, etcétera. La iglesia de la Odisea se jactaba de no necesitar nada. Se creían autosuficientes, no necesitados del Señor, ni para, oiga bien, estaban que se sentían satisfechos, pero espiritualmente estaban muertos o fríos, no necesitados. Y para el Señor eran unos miserables, desventurados. Se creían tener buena vista en una ciudad famosa. Y la triste realidad es que son ciegos, pues no se percatan del lamentable estado espiritual. Vemos el versículo 18. Viene el consejo del Señor. No es un severo mandato, sino un tierno consejo. Te aconsejo. Es el consejo, te aconsejo. Es el consejo de un buen padre y maestro. Que compres de mí oro refinado al fuego para que te hagas rico. Él no te está ofreciendo el oro de la tierra. Él te está hablando de un oro procesado, de un oro que ha sido pasado por el horno y ha sido fiel. De todo lo que necesita un creyente para su vida, para su riqueza espiritual, es a Jesucristo. Jesucristo es su proveedor. Cuando la palabra de Dios habla oro refinado, el oro de la pureza santa, refinada con el fuego de las pruebas y de las disciplinas. Esta es la verdadera riqueza, no la del negocio mundanal y de las pasiones mundanas. Cristo le ofrece también ropas blancas, cubrirte, y para que así no esté a la vista de toda tu vergüenza y desnudez. Las ropas blancas son símbolo de la justicia imputada, de santidad, de vida, de paz, de victoria y de alegría festiva frente a las tinieblas que nos oprimían y frente a los famosos polvos fricios con los que fabricaban en la Odisea la pomada para las enfermedades de los ojos. Cristo les recomienda un colirio espiritual para los ojos del corazón, a fin de que así puedan apreciar los verdaderos valores de las cosas. Vemos en el versículo 19, a los que yo quiero. ¿Te sientes amado por el Señor? Si te sientes amado, dile, amén, Señor. ¿Te sientes amado? Sí, yo me siento amada por el Señor. Oye lo que dice, a los que yo quiero, los reprendo. Lo que no le gusta al cristiano, la reprensión. La pastora me habló mal y dice, los reprendo y los disciplino. Me voy de la iglesia porque me disciplinaron. Abandono mi ministerio porque me disciplinaron. Hermano, hay que pasar por el sedazo. Hay que pasar por el fuego. Dice, a los que yo amo. Quiere decir que si nadie te ha reprendido, si nadie te ha disciplinado, tú haciendo las cosas como pastora, como un pastor que debe decirte cómo hacerla, te sientes mal, vuelve al primer amor, porque a lo que Cristo quiere, al que Él lo ama, lo reprende. Y alabado, porque el Padre al que ama, disciplina, y al que tiene por hijo, lo azota. Entonces, como Él lo ama, Él no va a reprender y no va a disciplinar. Como Jairo me dice, pastora, siempre repréndame, dígame, deme mi bocha, sé que Él habla. Y yo se lo doy. Así que ten fervor y arrepiéntete. Versículo 20. Si alguno oye mi voz en su autosuficiencia
prosperidad y mundanalidad que se ha metido a las iglesias. La iglesia de la Odisea había excluido de sus congregaciones al Señor Jesucristo. ¡Qué terror! ¡Qué pánico! Convertir el altar de Dios en un espectáculo, en un escenario de espectáculo. Sacar al Señor de la iglesia, sacar al Señor de mi corazón, que Él no sea lo primero, que Él no sea mi pasión, que Él no sea mi gran amor. La invitación de Cristo, llamando desde afuera de la puerta, es una petición de comunión con cualquiera persona que se arrepienta. Siempre el Señor te va a dar la oportunidad o nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Dice, y venza. Pero ¿qué es lo que esta iglesia tiene que vencer? A cada una le dijo el que venciere. Y todos sabemos las condiciones de las demás iglesias, pero a esta iglesia le dice, vence la tibieza espiritual que hay en la iglesia, la tibieza espiritual que hay en el creyente. Yo no puedo vencerla por ti, la tenemos que vencer. Una promesa delicada y tierna, afectuosa dentro de una amarga queja. Vemos el versículo 21, al que venza. Viene ahí la promesa escatológica. Le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Aleluya. De la misma manera que yo pensé y me senté en su trono. ¿Cuál era ese trono? El trono de Dios y del Cordero, que han de compartir lo que tengan parte en la primera resurrección, en la comunión íntima entre el creyente y Cristo, la cual comienza en esta vida. La comunión tú no la vas a comenzar allá arriba. La comunión íntima la comenzamos aquí en esta vida, en este mundo, pero se hará ya manifestada en la segunda venida del Señor, primera de Juan 3:2. Y termine el mensaje de versículo 22. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Son fieles al encargo de Cristo las iglesias de hoy? ¿Quiénes son las iglesias? Nosotros. ¿Retienen de veras el nombre del Señor y llevan en alto su lámpara en medio de las tinieblas? La iglesia de hoy. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a no caer en ese estado. Y los que están en ese estado tienen que vencer esa condición espiritual. Un estado lastimoso en que se hallaba esta iglesia. Es una iglesia desventurado, miserable, menesterosa, ciega y desnuda iglesia de la Odisea. Y quiero que lean Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y Proverbio 26:11. Y le voy a pedir al pastor Jairo que la lea para terminar. 26:11, perdón. Y Segunda de Pedro 2:11. Once. 22. 2:22. Gloria a Dios. Voy a leer Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahora, Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mi pregunta para terminar, ¿vamos a ser así nosotros? Después que hemos sido lavados con una sangre santa,
con la sangre de Dios mismo. Que hemos sido lavados, perdonados, aceptados, con nuestros nombres asegurados para la vida eterna. Vamos a volver, como dice, vuelve y repítelo, el segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso pasa al que se descarría. Y para terminar, ¿qué haremos pues si por no ser ni frío ni caliente se dispone el Señor a vomitarnos de su boca? A los que se creen salvos, siempre salvos y llevan una vida mundana, una vida con ojos llenos de lascivia, lujuria, no llevan una vida de santidad, de oración, de obediencia a su palabra, de servicio a Cristo. ¿Estás frío? Cierra tus ojos. ¿O has caído en una condición de tibieza? El Señor quiere en esta noche que te arrepienta para que Él no te vomite de su boca, porque ni frío ni caliente, Dios no quiere, Dios no, ni frío ni tibio. Nosotros tenemos que estar caliente, nosotros tenemos que estar llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Y eso se hace, ¿saben qué? En oración, en obediencia, en lectura de la palabra. El que se enreda con el mundo se hace enemigo de Dios. Y voy a orar por aquellos corazones sinceros que han reconocido una condición espiritual, para que el Señor en su misericordia te llene de su Espíritu Santo. Padre, te doy gracias y te bendigo. Y bendecimos tu bendita palabra, Señor, porque hemos entendido este mensaje a las 7 iglesias, condiciones espirituales del cristiano. Padre, te pedimos que nos perdones y nos arrepentimos y que en esta noche, Señor, tú, por Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo, lávanos con tu sangre, restaura nuestra condición espiritual, devuelve, Señor, el primer amor. David te dijo, Señor, el rey te dijo, no quite de mí tu Santo Espíritu. Y hoy te pedimos, no lo quites, Señor. Mejor crea un espíritu recto dentro de nosotros para servirte, para adorarte, para amarte. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Quiero a través, ya que terminamos, dar un anuncio. Y es que este domingo tenemos a las 8 de la noche la reunión congregacional. Ya se va a estar enviando el link para que todos puedan entrar, inclusive por todos los grupos de ministerio. Se le envió un pequeño video de cómo descargar Meet y de cómo poder entrar. Dios le bendiga y esta palabra nos haga prosperar. Amén, Pastor Jairo, usted. Dios le bendiga. Gracias, Señor, te damos por esta palabra poderosa que tú has traído para tus hijos, para nosotros en este día. Hermano, Dios les bendiga. Estuve revisando mucho amén, gloria a Dios, enfatizando en la palabra, en la obediencia, en estar caliente. Los hermanos están conscientes de que Dios a sus hijos, Él disciplina. Los hermanos están constantes mandando mensajes de aprobación según el Espíritu va dando palabra a través de usted, pastora. Por eso entiendo que el Espíritu ha estado revelando en sus corazones y en sus mentes. No hay pregunta, parece que el Espíritu se está revelando y están entendiendo. Está claro el mensaje. Entiendo que cuando no hay pregunta, no hay duda
de lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Pues hasta aquí esta parte. Les exhortamos que comiencen a compartir este video con sus amigos, su familia, con todo lo que ustedes tengan. Todas las personas con las cuales usted pueda compartir para que reciban este mensaje, esta palabra del Señor. Y prepárese para la semana que viene, que vamos a estudiar el capítulo 4 del Apocalipsis. Así vamos semana tras semana, capítulo tras capítulo. Así que vaya estudiándolo, anote preguntas que usted tenga. Si en el transcurrir del estudio se responden, pues perfecto. Si no, la va poniendo en el chat como se ha propuesto siempre. Así que no sé si hay alguna palabra más, pastora. Bueno, que es un tema, diríamos, fascinante. Maravilloso. La adoración celestial. Maravilloso, gloria a Dios. Usted nunca ha oído hablar de ángeles, de adoración, porque cuando se habla de adoración celestial, no es aquí en la tierra esta adoración. Entonces, de verdad que yo estoy emocionada esperando este tema, porque yo sé que eso nos va a ayudar a todo este tema, el estudio de Apocalipsis, nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente y a afirmarnos. Amén, así es. Así que cada capítulo trae un mensaje maravilloso del Señor. La semana que viene trae un mensaje deleitoso y sabroso, como dicen nuestros hermanos venezolanos. Así que prepárese, comience usted a disfrutarlo, a degustarlo en su casa. Y el siguiente viernes a las 8 de la noche volvemos a compartirlos aquí como siempre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la semana siguiente. Amén. Bendiciones.